Entonces, una empresa inteligente tiene un flujo de negocios inteligente, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Entonces, si vamos por este lado, vemos que una empresa puede tener una o varias bases de datos operacionales, ¿no? Que son las bases, que son los sistemas de, tradicionales, ¿no? Ya puede ser sistemas de logística, sistemas de ventas, sistemas de compras, sistemas de facturación, todos los sistemas que generan eh, data, ¿no? Generan data, transacciones en el día a día dentro de una empresa, ¿no? Pueden estar en una base de datos o pueden estar en varias bases de datos de acuerdo a la distribución o a la arquitectura de la base de datos de la empresa, ¿no? Puede ser una empresa que tenga una base de datos uniformizada o puede ser una empresa que tenga varias bases de datos distribuidas, ¿no? Pero ahora con el cloud computing, la mayoría de empresas tienen una base de datos uniformizada, ¿no? Pero lo importante es tener en cuenta de que puede haber una o varias bases de datos, que es donde está la data cruda, ¿no? Desde el punto de BI es data cruda, ¿no? Desde el punto de vista de, del área de TI, por ejemplo, o sea, digo, de los usuarios de una empresa son sistemas, ¿no? Es son datos que se ingresan a los sistemas, ¿no? A través de formularios, ¿no? Digitales. Pero desde el punto de vista de BI es data cruda, ¿no? Que hay que convertirla de cierta forma, hay que convertirla en un activo para encontrar una revelación. Entonces, toda esa información se almacena en, en la base de datos relacionales, generalmente, ¿no? O pueden almacenarse en base de datos no SQL, ¿no? No relacionales, pero la mayoría de empresas trabajan con base de datos relacionales, ¿no? Es algo que los famosos ERPs, ¿no? Trabajan con ERP, CRMs y los Supply Chain Management, ¿no? Trabajan generalmente trabajan con base de datos relacionales. Entonces, el primer paso es pasar esa información a otra base de datos relacional, ¿no? A otro gestor de base de datos relacional, pero ya solamente para eh, almacenar la información que nos interesa en la base, solamente los datos o la información que nos interesa para analizar, ¿no? Es decir, toda la información que está acá, que está en la base de datos relacionales, de la base de datos operacionales, ¿no? Como dice acá, no necesariamente nos sirve. Es por eso que ahí viene el BI, ¿no? Que nos dice en qué perspectiva debemos ubicarnos, ¿no? Si queremos hacer, eh, digamos, un BI para consumidores o para productos o a nivel organizacional, tenemos que escarbar, ¿no? Hacer minería de datos dentro de la base de datos transaccionales y pasarlas a la data warehouse, ¿no? No toda la data, ¿no? Simplemente la data que queramos, ¿no? En este caso, digamos, consumidores, elegimos consumidores y en un intervalo de tiempo, ¿no? Porque no vamos a, a pasar, digamos, que la empresa es antigua y tiene información de 10 años, ¿no? O de 30 años. Entonces, un cliente de hace 20 años, o sea, no nos sirve mucho el historial de hace 20 años, ¿no? Sino el historial probablemente de hace 5 años, ¿no? O hace 6 años, 7 años. Depende de la estrategia que el analista de BI elija, ¿no? De acuerdo digamos, con los ejecutivos de la empresa, ¿no? Entonces, hay un intervalo de tiempo y hay un conjunto de datos que se va a elegir, que es consumidores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es el ejemplo clásico, ¿no? Para poder fidelizar al consumidor, por ejemplo, para estrategias de marketing
o para estrategias de otro tipo, ¿no? Otro puede ser para ver qué repuestos, eh, digamos, qué ítems nos están vendiendo, ¿no? Entonces hay que vaciar los almacenes, entonces hay que empezar a hacer ofertas, ¿no? Entonces también sirve para eso, ¿no? Entonces, pero no se pasa a la Tower House, digamos, por pasar, ¿no? Hay que hacer una especie de extracción, ¿no? Se extrae de las bases de datos, se transforma y luego se sube a la Tower House, ¿no? Por eso es ETL, ¿no? Que viene de extract, transform y load, ¿no? Extract viene de extraer, ¿no? Extraemos la data, o sea, básicamente es hacer data mining. Transform es hay que transformar la data, es decir, pasarla a un modelo, digamos, vamos a poner un modelo estrella, y luego load significa subir la data al data warehouse, ¿no? Y en el data warehouse vamos a tener una serie de data marts. Por ejemplo, podemos tener, en este caso, podemos tener data marts internos, por así decirlo, que van a estar en el data warehouse. Vemos que estos data marts van a estar internamente acá. Son esquemas, que puede ser el esquema de consumidores, por ejemplo, acá, y el esquema que se ha dicho, de logística acá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O el esquema de ventas. O también, de repente, la empresa decide que, o el Data Warehouse tiene, como es un gestor de base de datos, tiene una limitación también. Entonces, decide que el Data Warehouse, que el Data Mart vaya a otra base de datos relacional diferente, ¿no? Entonces, el Data Mart de repente es un datamar muy importante, tipo logística, entonces el datamar va a una base de datos que en realidad va a una base de datos relacional diferente, que en realidad tendría que ser un data warehouse chiquito, pero en realidad es un datamart, ¿no? Que está o sea, está dentro, es un data warehouse también, solamente que está fuera del data warehouse principal, ¿no? Pero es un modelo también, ¿no? O el datamar o está adentro o está afuera, pero lo importante es que es un modelo, ¿no? Que se almacena en una base de datos relacional, ¿no? Eso es lo importante. ¿Y de qué nos sirve todo esto? Porque si usamos el a nivel relacional, a nivel base de datos relacional, podemos generar a través de queries nada más, sin afectar el trabajo de las bases relacionales, porque son ambientes diferentes. Podemos generar reportes, podemos armar el Cubo Lab, ¿no? Como hemos visto, que en realidad es una tabla con 3 dimensiones, tiempo, cantidad y categoría. Ejecutamos un query y nos da resultados, y podemos visualizar data también con un query. Y eso no afecta el performance de ninguno de las bases de datos que tiene sistemas que continuamente ingresan información, ¿no? ¿Por qué? Porque es un ambiente diferente, repito, ¿no? Eso es por el lado de SQL. Ahora, si queremos irnos al lado de Machine Learning, lo que hay que hacer es armar un query. Bueno, claro, hay que limpiar la data, ¿no? También, ¿no? Hay que limpiar la data, curar la data, ¿no? En el SQL hay varias fórmulas, ¿no? Por ejemplo, si hay datos que faltan en una columna, lo que se hace se llama la función average, ¿no? Haces un query con la función average y saca el average, o sea, el promedio de esa columna, y en los lugares donde estabas nulo o vacío, se pone el average de esa columna, ¿no? De tal forma de que curamos esa fila, ¿no? Y para eliminar, digamos, los espacios vacíos y para no perder data, ¿no? Porque la idea es no perder la data, ¿no? Porque si tenemos una columna donde hay espacios vacíos o espacios o caracteres nulos o caracteres extraños, la idea es no perder la data, ¿no? Porque dentro de esa columna, por así decirlo, porque son varias columnas, ¿no?
dentro de esa columna va a haber información. Entonces, la idea es, si hay caracteres extraños, primero hay que convertirlos en nulos o en blancos, y luego hay que sacar el average de toda esa columna, y luego hay que insertar el average en cada uno de esos espacios, ¿no? De la columna, para luego poder hacer el query, ¿no? Y podemos hacer reportes y visualizar la data. Eso es por el lado de SQL, ¿no? Por el lado de la parte relacional. Ahora, por la parte no relacional es armamos nuestro query, ¿no? En base a un modelo estrella que hemos armado en la Data Warehouse, por ejemplo, y lo exportamos y lo exportamos como hemos estado haciendo en los laboratorios, y lo exportamos a un Excel, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A un Excel y luego lo exportamos, y luego lo pasamos al ambiente Python, y en el ambiente Python ya hacemos la limpieza de los datos, la curación de los datos a través de la función con pandas, ¿no? La librería pandas, a través de la función sacamos la media, y en todos los espacios donde hay caracteres vacíos o nulos o caracteres extraños, ponemos la media, ¿no? De la columna, ¿no? Y elegimos el algoritmo de Machine Learning y procesamos la data, ¿no? Y el algoritmo de min-shift, k-means, para clusterizar, ¿no? Eh, y así hay una serie de algoritmos. El a priori, para ver la relación que hay entre una compra y otra compra, y los algoritmos de clasificación, etcétera, ¿no? Los algoritmos de Machine Learning, ¿no? Es a grandes rasgos lo que vendría a ser una empresa inteligente, ¿no? Cómo maneja los datos de BI, ¿no? Cómo puede manejar, cómo tiene que tener la arquitectura. Ahora, ¿por qué no hay un data lake acá? Porque el data lake es algo que requiere una política, que la empresa tenga una política de que sobre todo esto exista un gobierno de datos, ¿no? Porque en el data lake entran datos estructurados y no estructurados. Entonces ya implica que haya una área que significa que es la área de gobierno de datos, así mayormente se llama, que se encarga de concientizar a los usuarios que están ingresando datos al sistema, y que esos datos eventualmente van a ser eh, considerados para ser procesados como datos, posiblemente van a dar revelaciones para tomar decisiones, ¿no? Pero requiere más inversión de la empresa, ¿no? Entonces, por ahora, el escenario es el Data Warehouse, ¿no? El núcleo es el Data Warehouse. Y el Data Warehouse sale los reportes a nivel SQL y el dataset para ser procesado con Machine Learning, ¿no? Ahora nos vamos con el modelo estrella, o que en realidad el modelo estrella podría considerarse como un data mart, ¿no? En realidad el data mart es un nombre comercial, ¿no? Es el modelo estrella, que el modelo estrella lo que hace es, acuérdense que el Cubo Lab tiene tres dimensiones: tiempo, categoría y tiempo, ¿no? Tres dimensiones, más que eso ya no puede procesar. En cambio, lo que hace el modelo estrella es la limitación, va más allá del Cubo Lab. Entonces se puede agregar más dimensiones al Cubo Lab, ¿no? Entonces es la extensión del Cubo Lab, ¿no? Agregar más de tres dimensiones, ¿no? Entonces acá generosamente Gallegos et al, ¿no? Y su grupo nos proporcionó un mueble estrella, ¿no? Donde vemos que está la tabla principal, que es la tabla hechos, productos, digo, compra, donde básicamente es una tabla de IDs, ¿no? IDs. El ID principal y el ID foráneo. Los ID foráneos, la dimensión almacén, el ID del almacén, nombre, dirección, localidad, la dimensión producto, el ID del producto, el nombre, categoría, precio, la dimensión tiempo, el ID tiempo, fecha, año y mes.
esta dimensión está muy bien hecha. Vamos a ver por qué después. Y la dimensión cliente es por el ID cliente, nombre, edad y sexo, ¿no? Ahora, este modelo estrella en realidad es un esquema en el modelo de entidad-relación, ¿no? Que básicamente es un data mart, ¿no? Que está almacenado dentro de un modelo, dentro del data warehouse, por ejemplo. Ahora, ahora eh, podemos hacer SQL queries acá, sí, y sacar revelaciones, sí, también, sí. Pero si queremos ir al ámbito de Machine Learning, también el modelo estrella nos sirve también para, como está, como es un modelo en la base de datos relacional, tiene la ventaja de tener persistencia también, ¿no? Acá también vamos a almacenar los datos que queremos y en el intervalo de tiempo que queremos, ¿no? Acá vamos a almacenar todos los datos de un intervalo de 4 años, por ejemplo, ¿no? Entonces está ahí. Entonces, acá está el dataset. Es un dataset crudo, un dataset a grandes rasgos, ¿no? O sea, no es un dataset que va a ser ejecutado porque, por Machine Learning, porque los datasets de Machine Learning se ejecutan con puro número, ¿no? Pero acá es bien interesante porque la tabla hechos compra vendría a ser la tabla fact purchase, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y acá vemos como el product ID tiene su ID, sus unidades, precio, el tiempo ID y el warehouse ID, que vendría a ser el almacén ID. Luego tenemos la dimensión producto, está el product name, en este caso es un martillo, hammer, ¿no? Eh, ¿Qué categoría es? Es una herramienta. El precio, 10, ¿no? Y la dimensión almacén. Acá le he puesto warehouse name, le he puesto nombre, dirección, eh, address 1, ¿no? Locación 1, y acá está la parte bien importante, y por qué le he puesto así de forma errónea, ¿no? Porque la dimensión tiempo, se dan cuenta, es tiempo date es 17 de noviembre del 22, pero aquí está mal, ¿no? Porque hay que convertirlo en número, ¿no? Igual que aquí, ¿no? Tú debería ser un número, igual que acá, ¿no? O sea, deberían ser números, ¿no? Para poder procesarlos en el Machine Learning, ¿no? Pero acá se dan cuenta, lo ha desglosado en fecha, año y mes, ¿no? Entonces, tranquilamente podríamos decir, acá podríamos decir eh, tiempo día, año y mes, ¿no? Y podríamos evitarnos eso, ¿no? Entonces, este es un data warehouse, perdón, este es un dataset que está, digamos, en la primera fase de creación, ¿no? Falta la segunda fase que es mejorarlo, ¿no? Y, por ejemplo, hay valores que se repiten. Por ejemplo, este price, por ejemplo, que está acá, que vendría a ser precio, que vendría a ser 50, eh, se, se, puede confundirse con la dimensión producto 5, con la dimensión producto precio, ¿no? Entonces, 5, porque ahí dice, son 5 unidades, precio por 5 por 10 sale 50. Entonces, eso es el momento de armar el dataset. Entonces, ahí el analista de B tiene que elegir, o utilizo el 10 de acá, o utilizo este 10 de la dimensión producto, utilizo el precio de la dimensión producto o utilizo el precio de la dimensión purchase, ¿no? O sea, de la dimensión almacén. Pero tengo que usar uno de estos dos, en realidad. En el modelo estrella está bien, pero en el momento del dataset, en el modelo estrella está bien, porque el modelo estrella lo que nos interesa es armar el query y tener persistencia en los datos en un intervalo de tiempo. Pero al modelo de armar el dataset,
hay que tener en consideración de que aquí puede haber una redundancia de datos, ¿no? Y hay que, porque al final de cuentas es lo mismo. 50 con 10 es lo mismo, porque hay que elegir uno de estos dos. En realidad yo me quedaría con, con la dimensión precio de producto. ¿Por qué? Porque tengo unidades acá. Y el algoritmo de Machine Learning que elija se va a dar cuenta de eso, ¿no? Entonces, para mí, esta dimensión, esta variable precio que viene de la medición purchase no me ayuda mucho, ¿no? O sea, en realidad es irrelevante, ¿no? Porque ya la tengo acá, ¿no? Entonces, son cosas que hay que darnos cuenta al momento de armar el dataset, pero lo importante es que del modelo estrella sale el, el dataset que lo vamos a procesar por un algoritmo de Machine Learning.